nos da certidumbre, nos da garantía que la redención de este cuerpo va a ser cumplida en su etapa final cuando el Señor venga. Todos los creyentes son sellados con el Espíritu Santo. No hay que pedir el bautismo del Espíritu Santo, esa es obra de Dios. No hay que pedir ser sellados con el Espíritu Santo, esa es obra de Dios. Él lo hace con cada creyente. Hoy vamos a ver, antes de ver unos pensamientos finales sobre la llenura del Espíritu Santo, vamos a ver lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento. Quiero decirles que esta doctrina fundamental sobre la regeneración a veces no es bien entendida entre los evangélicos. Por ejemplo, una línea teológica de unos queridos hermanos que son muy serios, ellos enseñan que como la persona está muerta espiritualmente, según Efesios 2:8, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y que el pecado produjo una depravación total en la naturaleza humana, y que por tanto el hombre es incapaz de buscar a Dios y Dios no lo busca. Esa es una verdad que hay que digerirla bien, hermanos. Entonces ellos plantean que lo que el Espíritu Santo hace es regenerar la persona primero para que después crea, para que después se arrepienta. Eso no es lo que enseña la Biblia. Hay un pastor amado a quien yo respeto mucho. Tengo creo unos 40 libros de él, pero desafortunadamente él es de los que propaga esa doctrina de la regeneración previo al arrepentimiento y a creer en el Señor. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es otra cosa. Recuerden, el Señor Jesús entrevistó a un maestro religioso llamado Nicodemo, y ¿cómo le dijo el Señor? ¿Se acuerdan de esa historia? Si me ayudan a cantarla con una estrofita. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y salud. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. La enseñanza bíblica está bien clara. Para ir al cielo hay que nacer de nuevo, le dijo el Señor al maestro Nicodemo. Y Nicodemo se sorprendió. ¿Cómo es eso? El maestro más distinguido en Israel es llamado a nacer de nuevo. Habían muchos maestros en Israel, pero Nicodemo tenía un perfil muy alto, un perfil muy destacado entre los maestros religiosos. Y el Señor le dijo, Nicodemo, después de que Nicodemo fue con aquel saludo pomposo, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Para, le dijo el Señor. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El Señor no le sigue la corriente a Nicodemo y no le da lugar a que se extienda más. Mire, Nicodemo tenía un buen concepto de Jesús. Sabemos que has venido de Dios, pero no es suficiente tener un buen concepto de Dios para ir al cielo. No es suficiente ser educado. Nicodemo se refiere a Jesús y le dice, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios. Estoy convencido que has venido de Dios. Le dijo el Señor, Nicodemo, si quieres ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. Es requisito fundamental para que una persona pueda entrar al cielo, nacer de nuevo. Nadie en su vida antigua, sin ser regenerado por el Espíritu Santo, puede ir al cielo. Esa es la verdad fundamental que enseña San Juan capítulo 3. Hermanos, por ser esta una doctrina fundamental ligada a la persona del Espíritu Santo,
Nosotros tenemos que cuidarle y enseñarle a las personas no creyentes que van a nuestras iglesias, si quiere ir al cielo, tiene que nacer de nuevo. Si quiere ir al cielo, entrar al cielo, no importa que sea religioso, no importa que sea un fariseo distinguido como Nicodemo, no importa que sea un moralista, no importa que sea una persona buena, que enseñe. Nicodemo daba clases de religión todos los sábados en la sinagoga. Hay maestros religiosos caminando para el infierno. Hay maestros religiosos que no van para el cielo. Nicodemo era uno de ellos. Y el Señor le dice, no basta que tengas buen concepto mío, tienes que nacer de nuevo. Eso es lo imprescindible para ir al cielo. Lo demás son cosas colaterales. ¿Es bueno tener buen concepto de Dios? Sí, es bueno. Sí, es bueno. Claro que es bueno. Pero no es suficiente para ir al cielo. Y no queremos engañar a nadie. Si aquí entre nosotros ha venido una persona que todavía no conoce al Señor, qué bueno que está aquí. Qué bueno, gracias. Le damos gracias a Dios por su vida y que le ha dado este privilegio de estar aquí. Pero no le podemos engañar. Su vida religiosa no le llevará al cielo. Su buen comportamiento, es probable que usted sea un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, una persona educada, una persona que cuida el medio ambiente, una persona que es amigable con la naturaleza, una persona que es buena con las mascotas y todas esas cosas, ¿verdad? Todas esas ondas actuales. Pero no le podemos engañar. Amigo y amiga, eso no le lleva al cielo. Eso no le lleva al cielo. No queremos engañar a nadie. Eso es insuficiente. Además de insuficiente, es inútil para ir al cielo. Para ir al cielo hay que nacer de nuevo. Muy bien. Hermanos, ¿qué enseña la Biblia? ¿El nuevo nacimiento antes de creer o después de creer? ¿Cómo es eso? Hay mucha literatura doctrinal y propagada por grandes hombres. Con el respeto, con toda prudencia, yo no soy digno de desatar la correa de este siervo que voy a mencionar, pero él está enseñando esa verdad y yo sé que muchos de ustedes consumen su literatura. Yo soy el primero, tengo como 40 libros de él. El pastor John MacArthur, un hombre que yo admiro, aprecio mucho, enseña que primero Dios regenera a la persona y después la persona tiene que creer. Se lo digo así, con todo mi corazón y con un gran respeto para ese hombre de Dios, pero creo que no es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. No es lo que enseña la Biblia. Y hay mucha literatura de esa que se está filtrando en nuestras iglesias. Yo por razones de estudio tengo que consultar todos estos autores, todas estas líneas así, hermanos, porque cuando estoy estudiando algo doctrinal tengo que verle todas las aristas de entendimiento para llegar al entendimiento correcto del texto y no solo irme solo por lo que he aprendido de la Escritura, por lo que he aprendido en mi iglesia desde el tiempo de la escuela dominical. Desde que la hermana Gloria Rodríguez me dio escuela dominical allá en mi pueblo, sino porque tenemos que descubrirlo en la palabra de Dios. Hermanos, quiero que aquí en esto seamos firmes y claros, porque hay mucha literatura al respecto de eso y se está propagando. Incluso hay un lugar muy bueno de enseñanza teológica aquí en Honduras que es MEDA, que está aquí en Ciguatepeque. Sé que varios hermanos van a esos seminarios ahí. Ellos son muy serios, muy fundamentales, muy bíblicos, pero están enseñando esto mismo. Y hay que ponerle el filtro de la palabra de Dios. Los hombres, aunque sean grandes, se pueden equivocar también. Yo no estoy acá para destacar errores de un siervo de esa naturaleza, al cual no soy digno de desatarle las correas de su calzado, pero lo que es la palabra no lo podemos dejar. Y no es mi responsabilidad alertar a mis queridos hermanos de mi iglesia al respecto. Muy bien. La regeneración, hermanos, bíblicamente hablando, es un acto instantáneo. Juan capítulo 1, verso 13.
Conocido desde la escuela dominical ese versículo, pero leámoslo ahí en la Biblia. Juan 1:13. Es un acto instantáneo. Lo vamos a leer desde el 11. A los suyos vino el Señor Jesucristo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los capacitó para ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién da el poder de ser hechos hijos de Dios? El Señor. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar una persona para ser hecho hijo de Dios? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Portarse bien? ¿Ser perfecto? ¿Cuál es el requisito? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es un acto instantáneo. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, Dios lo capacita a través del Espíritu Santo de ser hecho hijo de Dios. Es un acto instantáneo, no olvide eso. No tiene que ir a clases discipulados, no tiene que ir a hacer a otras cosas, no tiene que dejar de hacer esto. No, creyó en el Señor Jesucristo como Salvador y Dios le da el poder, ipso facto, como dicen los abogados, al instante de ser hecho hijo de Dios. La regeneración o el nuevo nacimiento es un evento, es un acto único, no es un proceso que se lleva a cabo en etapas. Juan 1:13 no habla de etapas, habla como de un acto único. A los que le recibieron, a los que creen en el nombre del Señor, Dios los capacita, Dios los hace, Dios los transforma en hijos de Dios. No es un proceso, como enseña el movimiento carismático erróneamente. Es un proceso para llegar a ser hijos de Dios. No, es un acto único. Pero otra cosa fundamental ahí, hermano, otra verdad doctrinal que debemos entender es que el nuevo nacimiento es un acto divino. Es un acto potestativo de Dios. Solo Dios tiene la capacidad de crear nueva vida. Solo Dios tiene la capacidad de dar vida espiritual al muerto, al que yace muerto en sus pecados y delitos. Solo Él puede decir, sea la luz, y fue la luz. Y la persona viene a nueva vida en Cristo. La regeneración es un acto divino, exclusivo de Dios. Dios lo hace como un acto único. No es que yo tengo que hacer una parte y la otra parte la hace Dios. Dios salva, Dios regenera, Dios transforma, Dios hace un nuevo ser en la persona. Recuerde, la regeneración es un acto divino, exclusivamente divino. La teología católica romana enseña una cosa diferente a esto. Y yo sé que muchos hermanos cuando creen en el Señor Jesús como un Salvador personal, les cuesta entender este punto. Porque ¿cómo es posible que Dios va a regenerar a una persona como un acto único y como una potestad exclusiva solo de Dios por gracia? Sí, esa es la lógica divina. Esa es la soberanía de Dios. Dios, Él determinó salvarnos de esa manera. Gloria a Dios, porque lo hizo por gracia. Y no esperó a que yo fuera perfecto, porque nunca podría ser perfecto en esta vida, sino que al creer en Él, nos hizo nuevas criaturas. Hermanos, ¿cuál es el agente o el medio que Dios utiliza para que una persona vuelva a la vida, para hacerlo nueva persona? Porque dice Efesios 2 que nosotros antes de creer en el Señor, ¿cómo es nuestra condición? ¿Cuál es nuestro estado? Muertos espiritualmente. La persona que no ha conocido al Señor Jesús como su Salvador personal está muerto en sus pecados y delitos. No tiene vida para con Dios. No puede disfrutar de la comunión con Dios porque está muerto.
¿Y quién es el agente divino para hacer ese nuevo nacimiento, para hacer esa regeneración? El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la deidad. Dios, el Espíritu Santo, es el agente usado para hacer esa regeneración en las personas. Quiero decir esto también. La regeneración no es algo en el momento, no es algo experimental. Y quiero aclarar bien esto. Usted no va a sentir algo, no le va a entrar un temblor como que le dieron un shock eléctrico y va a empezar a mover las piernas y la cabeza. No, no se trata de eso, no se trata de emociones. Se trata de un acto divino. No espere algo espectacular cuando usted nació de nuevo. Algunos no se acuerdan ni de la fecha, ni el día, ni de la hora cuando nacieron de nuevo. Yo tengo la ventaja de acordarme porque sé que fue un día lunes, como a las 7:30 de la noche, después de que andaba jugando libre con mis amiguitos frente a la casa. Llegué, le dije a mi papá que quería recibir al Señor y él platicó conmigo, me enseñó la escritura, me llevó a su cuarto, juntos nos arrodillamos y ahí conocí al Señor Jesús un día lunes, 7:30 de un 27 de mayo de 1972. Quizá algunos no se acuerdan de eso. Yo celebro doble cumpleaños. Cuando cumplo años físicamente, también cumplo años como hijo de Dios. No importa que usted no se acuerde de la fecha, eso no es trascendente. Lo importante es que el Espíritu Santo hizo el nuevo nacimiento en su vida y es obra divina y usted no sintió nada. Yo no sentí pataleos, no sentí hormigueos, ni maripositas en el estómago, ni ninguna cosa de esas espectaculares. Ni caí al piso, ni se me trabó la lengua y empecé a decir frases entrecortadas. No, no. ¿Qué dice la palabra? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es lo espectacular de ahí? Todo es obra divina, todo es obra de Dios. El nuevo nacimiento da lugar a una nueva criatura, a una nueva naturaleza. Yo sé que ustedes ya tienen en la cabeza un verso también conocido. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, de modo que si alguno ya es bautizado en el Espíritu Santo, de modo que si alguno ya fue unido a Cristo por medio del bautismo en el Espíritu Santo, de modo que si alguno en el momento que ya creyó en el Señor Jesús como Salvador personal, ya está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no reforma la vieja naturaleza. Dios no hace mejor la vieja naturaleza. Dios hace un nuevo ser en nosotros y eso es obra de Dios. Eso es imposible para el ser humano. Así como físicamente yo no determiné nacer por sí mismo, ni nadie tiene la capacidad de nacer por sí mismo, igual espiritualmente no podemos nacer por obra de nosotros mismos. El nuevo nacimiento da lugar a una nueva naturaleza, a una nueva criatura. No elimina la vieja naturaleza ni produce una personalidad divina. La naturaleza es una capacidad que el hombre no regenerado solo posee capacidad para servir al pecado. La naturaleza con la que venimos es una capacidad para servir al pecado. La nueva naturaleza es una capacidad para servir a Dios y es creación de Dios. Y yo quisiera que este verso no se olvidara nunca más, hermanos. Yo sé que ustedes lo saben, pero como es doctrina fundamental, tenemos que seguirlo enseñando. Y yo sé que la hermana Dilce de Carrillo se sabe un coro que dice:
De modo que si alguno está en Cristo el Señor, nueva criatura es el Hijo de su amor, nacido del Espíritu, regenerado ya, y en novedad de vida victoriosa andará. Vida antigua pasará, vida nueva llegará. Oh pecador, te suplicamos, ríndete a Él, conocerás felicidad y gozo eterno. Es la escritura hay que cantarla, la escritura hay que orarla, la escritura hay que proclamarla, la escritura hay que predicarla. Romanos capítulo 6, verso 18, amados. Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Mire que en ese verso 18, hermano, libertados del pecado. En todo idioma hay dos tipos de voces. La voz activa, cuando es el sujeto el que ejecuta la acción, y hay una voz pasiva que es cuando sobre el sujeto se ejecuta la acción. En este caso, esa oración es una voz pasiva, libertados del pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Que no somos nosotros que nos libertamos del pecado. La gloria es de Dios, soli Deo gloria. Solo a Él la gloria, a nadie más. Libertados del pecado. Usted y yo, hermanos, no pudimos hacer la liberación del pecado. Cuando alguien es nacido de nuevo, es hecho nueva criatura y es libertado del pecado. El movimiento metodista y la tradición wesleyana arminiana enseña que después de que una persona acepta al Señor Jesús, es regenerado, es nacido de nuevo, pero que todavía no es librado de la influencia del pecado. Y para que sea libre de la influencia del pecado, tiene que haber una segunda obra de gracia que ellos le llaman consagración total. Por eso hay un himno, no está en nuestros signarios, creo que está en otro himnario que dice que mi vida entera esté consagrada. Ese es un himno inspirado en ese pensamiento teológico. No sé si el autor es Juan Wesley, pero tiene esa connotación de que es hasta después que el creyente en una segunda obra de gracia va a recibir el poder sobre el pecado. Tristemente no es una doctrina bíblica. Cuando el creyente fue libertado del pecado, según Romanos 5:18, 6:18, y libertado del pecado vinisteis a ser, bueno, el verso 17 nos daría un mejor contexto, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ya nosotros no somos esclavos del pecado, somos siervos de la justicia, porque Dios nos ha dado ahora el poder sobre el pecado. El creyente puede ser victorioso sobre el pecado, según Romanos capítulo 8, por el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma, no es en su fuerza, hermano, no es en su propio esfuerzo. Muchos evangélicos creen y enseñan, y a veces se nos salpica a nosotros también, hermanos, enseñar. Somos salvos de gracia, pero nos consagramos o somos santificados por obras. Tampoco, eso es falso, hermano. Somos salvos por gracia y somos santificados por gracia. Es el Espíritu Santo de Dios que va a obrar en nuestra santificación. No es por hacer fuerza que va a ser santificado. La fuerza solo te va a reventar, hermano, te va a consumir tus energías.
La santificación es producto del Espíritu Santo en el creyente. Muy bien. Romanos 8:4. Revisemos ese último versículo. Romanos 8:4. O desde el verso 1 mejor para que podamos entender bien la idea. 8:1, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que han sido unidos a Cristo Jesús en el momento de creer en Él como nuestro Salvador. Los que han sido bautizados con el Espíritu Santo en el momento que creyeron. Los que han sido sellados con el Espíritu Santo en el momento que creyeron. Los que han sido hechos nueva criatura en el momento que creyeron. ¿Qué pasa? Sigamos leyendo el texto. Esas personas descritas, ninguna condenación hay. Hermano, ¿usted cree que eso? Ninguna condenación hay. ¿Usted cree que ya no tiene ninguna condenación? ¿Cree que eso es cierto? Hermano, es el Espíritu Santo que está diciendo esto, para que usted y yo tengamos certeza. Ninguna condenación hay para los que ya fuimos insertados en el cuerpo de Cristo. Ninguna. Es imposible. Es imposible. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ya que no andáis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién nos libra de la ley del pecado, del dominio del pecado? El Espíritu Santo. Y todos los creyentes ya tenemos el Espíritu Santo. No es el psicólogo, hermano. No es el terapeuta. No es el psiquiatra. No es el orientador profesional. Es el Espíritu Santo que nos da victoria sobre el pecado. Ay, hermano, es que yo tengo esta impulsividad, tengo esta tendencia que yo no puedo dejar de la pornografía y la lujuria. Primero, tienes que revisar si en verdad sos salvo. Primero, revisar si en verdad sos salvo. Y si sos salvo y tienes esta adicción, ¿quién te puede libertar de esa adicción? El Espíritu Santo. No vayas a pagar consulta al psicólogo o al psiquiatra o al terapeuta, al orientador profesional, porque a lo mejor él mismo tiene esas, a lo mejor él mismo tiene esas mismas tendencias, esas mismas naturalezas. Es el Espíritu Santo que liberta de la esclavitud del pecado. Ay, hermano, pero es que mire que yo soy casado, pero no puedo dejar de estar viendo otras mujeres. Y aparte de mi esposa, yo no me conformo con una sola mujer. Primero, pregúntate si eres salvo. Si has conocido al Señor Jesús como tu Salvador personal. Y si sos creyente y has caído en ese pecado, en esa falta contra el Señor, tienes que reconocer, confesar al Señor ese pecado, porque es pecado, no es debilidad, es pecado. ¿Y quién es el único que nos puede libertar de esa dependencia? Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, yo voy a ir donde el consejero matrimonial porque yo le soy infiel a mi esposa y caigo. Bueno, primero revise si es salvo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébese cada uno si está en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Y si ya es salvo, solo tiene que dejarse controlar por el Espíritu Santo. Y tiene que dejarse controlar, así como el bebedor se llena de vino y llega a estar controlado por el Espíritu Santo. Para poder ser controlado del Espíritu hay que llenarse de la palabra de Dios. Y va a producir su efecto, la consecuencia purificadora en la vida del creyente. Porque lo que era imposible para la ley, mire, la ley no concedía victoria sobre el pecado a la persona. Era imposible para la ley. ¿Y cuánta gente está queriendo tomar hoy evangélicos enseñando que la norma de vida para el creyente es la ley?
La ley no tuvo como propósito salvar a nadie y dar poder santificador. La ley señalaba el pecado. La ley hacía ver el pecado como transgresión. La ley nos llevaba a Cristo. Por supuesto que la ley fue un instrumento valioso y sigue siendo un instrumento valioso para llevar convicción de pecado a las personas, pero no da poder santificador. Por medio de la ley nadie puede ser salvo. Por medio de la ley nadie se puede santificar. Lo que fue imposible para la ley. Me encantan estos versos que hablan del poder de Dios. Me encantan estos versos que glorifican a mi Dios. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿verdad? No por la ley misma, sino por la carne de los hombres. Dios, mire, Dios soluciona lo imposible. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne. ¿Con qué propósito? Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién nos concede el poder para vivir santamente entonces? El Espíritu Santo. Lo que era imposible para la ley, porque la ley no concedía poder santificante a las personas, lo hizo Dios por medio de su Hijo, y ahora nos ha dado el Espíritu Santo para que seamos victoriosos. Pero no nos engañemos, hermanos. Si alguien dice que ha conocido al Señor, que ha creído en el Señor, indefectiblemente va a dar frutos. Indefectiblemente. El creyente, el que ha conocido al Señor, va a dar fruto. Si no da fruto, hay que predicarle el Evangelio. Está engañado. No ha conocido al Señor. Si no da fruto como creyente, no es creyente. No es creyente. Entonces hay que portarse bien para ir al cielo. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Hemos enseñado claro que la regeneración es obra de Dios. Pero si el accionar continuo de la persona profesante es el pecado, déjeme decirle lo que dice la palabra. El que practica el pecado, ¿cómo dice ahí en Juan? El que practica el pecado, ¿de quién es? Qué fuerte eso. El que practica el pecado, el que tiene la práctica del pecado como su vida continua, el que profesa conocer al Señor y no dejó la fornicación, no dejó el adulterio, no dejó la maledicencia, no dejó la lujuria, no dejó todas esas cosas, el que practica eso como un estilo de vida, no lo podemos engañar. El que practica el pecado es del diablo. Sí, así dice la palabra. Yo quisiera decirlo en otro tono, pero sería adulterar la palabra del Señor. Entonces, hermano Ismael, ¿quiere decir que los creyentes son perfectos? No, no, tampoco. Erramos, pecamos, faltamos al Señor, pero no es nuestro estilo de vida. No es nuestro estilo de vida. Pecamos, confesamos, nos apartamos de ese pecado y seguimos al Señor. Yo siempre recuerdo, y miren, cuando uno va madurando, tiende a contar las mismas historias. Mis hijos siempre me dicen, papi, vos contás las mismas historias, pero no importa. Se las voy a contar a ustedes también. Conocí un hermano que fue a escuchar el Evangelio, allí a la iglesia en Sonaguera. Escuchó el Evangelio, creyó en el Señor, vivía en estado de fornicación con su señora y ya con hijos. ¿Sabe qué hizo este varón? La esposa creyó en el Señor también. ¿Sabe qué hizo este varón? Hizo algo inédito. Habló con su señora y le dijo, mira, yo he creído en el Señor y he descubierto que estamos en pecado y yo quiero agradar a Dios. Nos vamos a separar ahorita.
vos vas a vivir en esta casa y yo voy a estar acá. No vamos a estar como pareja, no vamos a tener relaciones matrimoniales. Nos vamos a casar. Vamos a arreglar papeles y a casarnos. Ese hombre entendió plenamente el evangelio. Fue, arregló sus papeles, se casó luego con su señora, que ya tenían años de convivir, con hijos grandes y todo. Creyó en el Señor. Wow. Se bautizaron a los días como matrimonio. Y este varón llegó a ser anciano de una asamblea ahí cerca a mi pueblo. Y sirvió al Señor mucho tiempo. Yo sé que en todos los casos no es así. Pero el poder transformador del Espíritu Santo no es a medias, no es a gotitas. Conocí otra hermana también y la misma historia. Perdónenme, hijos, que me escuchan estas mismas historias. Pero conocí a una hermana que tenía un servicio de bar, una cantina en la zona roja de X ciudad. Y esta hermana creyó en el Señor Jesús como su Salvador personal. ¿Y sabe qué hizo? Cerró su cantina. Ipso facto, no le pidió consejo a nadie, ni anduvo dialogando con nadie. Era su sustento. Con eso mantenía a sus hijos. Pero entendió. Y cuando el Espíritu Santo llega a la vida de la persona, es imposible, es nueva criatura. Cerró su cantina y buscó un nuevo estilo de vida. Y Dios le proveyó una forma sana de ganarse los alimentos. Ah, qué cosas que hace el Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria. Finalmente quiero un pensamiento más, hermanos. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Eso en cuanto a la regeneración. Un pensamiento en cuanto a otro ministerio del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. Mire, y lo pone en términos de pregunta. Es que el mejor maestro no puede ser el Espíritu Santo usando la pluma del apóstol Pablo y el estilo del apóstol Pablo. Como este es mi oficio, yo me gozo viendo los métodos didácticos que el Señor Jesús utiliza para enseñar, impresionantes. Dice el verso 19, hermano, hermana, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en vosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en vosotros. No estará, o hay que pedirlo para que venga. Hermanos, no vamos a organizar cultos para pedir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está. Y es que no se dan cuenta que ustedes son templo del Espíritu Santo. Hermana, hermano, no se ha dado cuenta. Usted es templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo está en mí. Mire, y lo pone en un vocabulario tan claro. Solo a Dios la gloria. Le doy gloria a Dios porque las verdades más preciosas, los diamantes más preciosos, los pone de una forma para que brillen tanto aquí. El Espíritu Santo, hermano, está en nosotros. No tiene que hacer ayunos para pedirlo, no tiene que hacer penitencia, autoflagelarse o cosas humanas. El Espíritu Santo está en usted, hermano, está en nosotros. No le ponga atención a esos churros que venden así, hermano, que enseñan otras cosas. Crea la palabra, hermano. Crea la palabra. Dice, el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios. Dios envió el Espíritu Santo a morar al creyente cuando creímos en Él como nuestro Salvador personal. Esa es la verdad primigenia del Evangelio. Esa es la verdad fundamental del Evangelio. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Por qué no sois vuestros?
porque hemos sido comprados por precio. Y como hemos sido comprados por precio, ¿qué tenemos que hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales te pertenecen. Tú eres el dueño de tu vida, tú eres el dueño de tu existencia. Como dice ahí, hermanos amados, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Esa es la diferencia entre el creyente y el que no es creyente. El que no es creyente todavía está en pertenencia de su cuerpo y de su espíritu. Es su yo el que reina. Es dominado por sus pasiones, es dominado por su intelecto, toma sus decisiones absolutas de forma personal. El creyente sabe, entiende, comprende, acepta que su cuerpo y su espíritu es de Dios. Su cuerpo y su espíritu es de Dios. ¿Y qué debo hacer ahora con este cuerpo y este espíritu? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. No es para el pecado que el Señor nos ha redimido. Creo que tengo todavía unos 5 minutos. Sí, ¿verdad? Finalmente quiero dejarlos con el siguiente pensamiento. Bautismo del Espíritu Santo, sello del Espíritu Santo, regeneración por el Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Son ministerios en relación al creyente del Espíritu Santo. Pero como estamos saliendo hoy del versículo 18, quiero entonces que tengamos una idea única, completa y clara de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Por medio de esa analogía que el apóstol utiliza a la embriaguez, ¿cuándo la persona que está bebiendo pierde el control? ¿Cuando solo se toma un traguito? No, ¿verdad? Es cuando se ha llenado y ha consumido bastante vino. Se llenó. Entonces llega a un estado que pierde el control y manifiesta una conducta que en un estado sobrio no haría las cosas que hace cuando está bajo el efecto del alcohol. Igual, como eso era algo tan cotidiano en la vida de los efesios, el Espíritu Santo utiliza ese ejemplo. El Señor usó, por ejemplo, en la parábola del sembrador, cosas que la gente conocía y que hacían. No les iba a hablar en aquel tiempo de teléfonos celulares o de cosas así porque no había en ese tiempo, ¿verdad? El Señor usaba, era lógico el Señor, muy racional y usaba los ejemplos de la vida cotidiana de las personas. Igual aquí, el Espíritu Santo utiliza algo que era cotidiano en la vida de los efesios, la embriaguez. Así debe ser el creyente, hermano. El creyente debe de llenarse del Espíritu Santo, pero ¿cómo es eso de llenarse? No es que la llenura del Espíritu Santo es como tener este envase vacío y vamos a llenarlo de agua así. Bueno, ahí sí es un poco disímil a la figura del embriaguez. No, en realidad cuando habla de llenarse hasta el final, hasta quedar saturado, es a llenarse de la palabra de Dios. Llenarse tanto de la palabra de Dios que la palabra de Dios llegue a controlar nuestra mente, nuestra voluntad y emociones. Llenura del Espíritu Santo, hermanos, es control del Espíritu Santo. Es dirección del Espíritu Santo. Es vida dirigida por el Espíritu Santo. Y una vida llena del Espíritu es una vida llena de la palabra de Dios. Es una vida dirigida por la palabra de Dios. A veces me causa un poquito de risa, un poquito también de fastidio, cuando veo gente pidiendo la llenura del Espíritu Santo y cuando usted les quiere enseñar la Biblia, la palabra de Dios, no quieren. ¿Cómo va a ser lleno del Espíritu Santo sin conocer la mente de Dios, la mente
del Hijo, la mente del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. No hay llenura del Espíritu Santo, hermanos, sin conocer la palabra de Dios. Son expresiones equivalentes. Y una vez que estamos llenos de la palabra de Dios, pensar y actuar de acuerdo a la palabra de Dios, eso es estar lleno del Espíritu Santo. Eso es estar controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo sí se puede repetir en la vida del creyente muchas veces, en toda su vida como creyente. Los demás actos, bautismo, sello, morada, todo eso son permanentes, pero la llenura, la plenitud sí se repite y hay que estar constantemente trabajando. Hermanos, que el Señor nos bendiga plenamente y que podamos vivir controlados, dirigidos, guiados por el Espíritu Santo a plenitud. Bendiciones.